Buenas noches desde este lado del charco con este libro y este invitado especial que estáis viendo ahí, que lo voy a presentar ahora mismo, que nos va a poner los pelos de punta. Tengo que hacer una seria advertencia. Nos va a poner los pelos de punta porque la investigación que ha hecho Esteban Cruz, que es compañero, antropólogo, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, gran investigador, tiene más libros, tiene los archivos X en Colombia, tiene un libro de vida después de la vida, tiene multitud de ensayo sobre estos temas que nos apasionan, de misterio. Bueno, pues esta investigación, estos testimonios, estos casos que ha recogido Esteban Cruz en Colombia y que ha recopilado en el libro negro de la brujería, son de verdad para no pegar el ojo. Así que si hay alguien que sea muy miedoso con estos temas, pues que aguante hasta el final y sufra. Que vamos a ser un poquito sádicos. De verdad, yo, Esteban, quiero darte las gracias por estar aquí, pero quiero decirte que yo, que absorbí, que me bebí este libro, tú lo sabes, que también te llevé que hablé de este libro en Onda Cero en España, que lo llevé a todas partes, tengo que decir que cada vez que leo y releo estos casos, te oigo hablar, que hemos estado muchas veces juntos en foros, en presentaciones, en conversatorios, sobre esto, me da más escalofrío el ser humano en sí que el efecto que pueda tener la brujería. Pero es que también aquí hay casos que dices, no creo en la brujería, pero me da miedo ya esto porque es como decir, no sé, me voy a poner algo para protegerme. ¿Qué pasa con la brujería en Colombia? ¿Qué es esto? Pues Mado, muchas gracias por la invitación, a ti y a todos los que nos están viendo, gracias por estar aquí, gracias por esas palabras tuyas. Sí, digamos que en todo el mundo hay pensamiento mágico, no hay ninguna sociedad, desde las sociedades más, digámoslo así, más perdidas en medio de la selva, hasta las sociedades más tecnológicas hoy en día, como Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, como Corea del Sur, como Japón, son sociedades, Singapur, donde también todavía se cree en la magia, se cree en la magia, se cree en la posibilidad de que exista un tipo de ritual, que se haga un ritual o que se haga una oración o que se haga una preparación que transforme la realidad. Y la brujería es eso, es una parte de magia, pero es una magia ligada al daño, ¿no? Una magia negativa, una magia que se usa para atacar a las personas. Es la magia negra, ¿no? No es la magia curativa, no es la magia para ayudar a la gente, no es la magia adivinatoria, es más bien, es más bien la magia de las maldiciones, la magia de atacar, de secar, de dominar, de amarrar, ¿no? Y yo creo que en todo el mundo existen hechizos en todo el mundo. El arquetipo del mago, decía Jung, es el de la transformación, pero en Colombia sí que tenemos casos bastante interesantes de lo que llamaríamos la brujería, ¿no? Porque está en todos los estamentos y creo que en el libro lo que hice fue buscar historias que fueran desde el campo más perdido, alejado, hasta el presidente mismo. Entonces, lo que traté de mostrar es que el país está atravesado por esto, por casos de brujería. La brujería es un hecho social en Colombia, es cotidiano, se encuentra en todos los ámbitos y estratos sociales, pues tú has dicho, desde el mundo rural hasta el mundo de las élites en presidencia. Tú eres una autoridad en la materia. Esteban Cruz da clases en la Universidad del Rosario, en el Departamento de Antropología. Tú has entrevistado a personas, tú has recogido testimonios, tú no sé ni cómo te has podido meter en ciertos sitios sin salir corriendo, Esteban. De verdad, eh, podemos ir desgranando, ¿no? Vamos a empezar por los light para ir subiendo de nivel, por si acaso la gente bueno, de maravillarse y de inquietarse hasta dónde van aguantando ustedes, ¿no? Pero, ¿hasta dónde van? Pero Luis Tamayo, por ejemplo, actor que por cierto vive en España, actor colombiano que por cierto vive en España. ¿Qué pasó con Luis Tamayo? Bueno, Luis fue un actor muy reconocido en los años 90 en Colombia. Tuvo un papel en su momento de sabio indígena en una novela que se llamaba Guajira y llegó a tener mucha popularidad. La mayoría de las personas se sentían atraídas por ese personaje. Él tuvo un gran éxito, dinero, fama, en todas partes lo ponían a él.
y de un momento a otro, él afirma que algo extraño le empezó a suceder. Él empieza en su apartamento a tener, según él, fenómenos paranormales, a vivir fenómenos paranormales. Él dice que, por ejemplo, llegaba y aparte de su ánimo, de que se sentía triste, que se sentía melancólico, decía él que se encendía solo la radio y que se encendía en una emisora que existía en ese momento, que era una emisora de boleros, y que siempre se encendía sola y que se escuchaban unas canciones ligadas al fallecimiento. Entonces, él se preocupa mucho, pierde el trabajo, se enferma, mueren algunos de sus familiares, él se siente agobiado y de repente empiezan a llegarle mensajes por Facebook. Él dice que está en su computador, como tal vez muchos de los que nos están escuchando hacen, y de repente llegan mensajes de Facebook que le dicen te están haciendo brujería. Soy una persona que no conoces y sé que están haciéndote brujería. No quiero dinero, sino que quiero ayudarte. Él pensaba que era falso. Claro, lo típico, así, a mí, piénsenlo ustedes. Ustedes están pasando por una racha de estas que en España diríamos, madre mía, me han echado mal de ojo, que hay gente que lo piensa, ¿no? Que incluso acude a personas que se supone que, ¿no? Que piensan que porque es que es ya tan mala suerte, que te va todo mal y tal, y recibes encima unos mensajes en el Facebook, aparte de que la música te dice que te vayas a saltar por un precipicio, de que todo, ¿no? Y dices, te han hecho, y tú dices, buah, esto me quieren sacar la pasta, me quieren hacer algo, quitarme un riñón, lo que sea, ¿no? Sí, Mado. Entonces, lo que sucede es que la persona al otro lado del Facebook le empieza a decir, es que te hicieron brujería, yo estoy en un lugar muy lejos, en el Amazonas, ¡Ostras! estoy en la selva, yo sé que tú eres famoso y yo veo que te están haciendo brujería. Él no le pone atención al comienzo, Normal, claro, nos hubiera pasado a todos. pero él sigue insistiendo, entonces se comunica, al final logra comunicarse, chatea y le dice qué es lo que quiere. Y esa persona, ese supuesto brujo, le va a decir que lo ha visto en sus sueños atormentado y que él va a hacer un trabajo para liberarlo, que no necesita dinero, que no quiere nada. Y entonces lo que hace es como que coloca unas velas, dice él, y estas velas hacen, pues, hacen cierto ritual él y dice que le empieza a mejorar la vida, pero que le dice, es que usted le hicieron algo terrible, que es un tipo de brujería que en América Latina y que también tiene antecedentes en Grecia, que es los entierros de brujería. Es que se hace un maleficio con algo que llamaríamos los antropólogos la magia contaminante. Ya por allá Fraser en la rama dorada hablaba mucho de esta magia, y es Cierto. sí, que coges un objeto y ese objeto entonces lo conectas espiritualmente con la víctima y tienes que colocarle ahí algo que lo ligue, se llama así en Colombia, ligar. Y entonces eso es una parte de su cuerpo, puede ser un pelo, puede ser un fluido, puede ser una foto, pero sobre ropa interior. Y entonces se hace como una especie de fardo, con una especie de símbolos. Y en Colombia, en muchos lugares de América Latina, en México y en otros lugares, se entierra en los camposantos, en los panteones, en los cementerios para causar daño y se clavetea, dicen ellos, y se chuza. Se hace generalmente un Viernes Santo y generalmente se hace no solo un Viernes Santo, sino que también se hace en un día impar. Y el brujo vuelve en teoría a ese lugar, a ese entierro, lo saca otra vez y lo vuelve a chuzar con alfileres para hacer daño. Bueno, el caso es que este brujo le dice, a usted, Luis Tamayo, le hicieron un entierro y usted lo tiene enterrado. Me dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién me quiso hacer eso? Yo no tengo enemigos. Y entonces él se empieza a enfermar, tiene fiebres, adelgaza, tiene miedo de tener una enfermedad terminal. Y de repente esa persona al otro lado le dice, te voy a dar, te voy a ayudar, te voy a dar el secreto de dónde está. Y tienes que ir a un cementerio que queda al norte de la ciudad de Bogotá, que se llama Jardines del Recuerdo, y ahí te va a esperar un amigo mío. Entonces él tiene miedo, piensa que lo van a estafar, pero aún así va, por curiosidad. Ostras, es valiente, ¿eh? Porque yo no sé si Claro, habría ido a encontrarme con alguien que ni conozco, no sé, en un cementerio. en un cementerio, además, no sé. Él fue con mucho miedo
se le acercó un señor y le dijo, mire, yo soy amigo de fulano que le escribió a usted desde el Amazonas y él me dijo que fuéramos a una tumba que tiene este nombre para sacar su entierro. Dice Luis que lo recibió en la puerta del cementerio, que era un hombre joven de bigote que llevaba una pala, que se Ostras, y acercaron. con una pala para que te pegue un palazo, Dios mío. Dios, o sea, ¿Qué quiero hacer una pala? De esos de armar y desarmar. Y entonces era una pala de armar y desarmar. Entonces él dice, no, fuimos y llegamos a la tumba. Y esto es lo extraño, Amado, esto es lo extraño de la historia, porque él dice que llegaron y la tumba estaba llena de pasto, de prado, que la tumba se veía como si llevara mucho tiempo allí, ¿no? Que nadie lo hubiera modificado. Entonces el tipo le dice, esta es la tumba. Y era la tumba de una persona que ha fallecido hace 30 años. Y estaba llena de prado encima, de pasto. Entonces él dijo, pues, qué extraño, ¿qué vamos a hacer? Imagínate esta escena. Él me dice que un momento el tipo le dice, vigile usted, porque voy a sacar el entierro. Y empezó con la pala a romper, a cortar el pasto, qué fuerte. a excavar. Ahí clandestino, sin que se enterasen los vigilantes, nada. Sí, y saca tierra, y saca pasto, y saca lombrices, y saca un montón de cosas. Y lo que dice él es que en un momento llega y al final había un fardo, algo envuelto. Dice, aquí está, aquí lo tiene usted enterrado, le dijo. Y abrieron ese fardo, y adentro habían medallitas de San Cipriano rotas, había pelo, y había una figura humanoide clavada con clavos y con un montón de alfileres. Y el tipo le dijo, ahí está, ese es usted, vamos a quemarlo, lo queman, y él le dice, bueno, ¿y cuánto le debo? Y dice, no, yo soy amigo de un señor que me dijo que le ayudara, pero no necesitamos ningún dinero, no queremos nada, ni un favor, nada. Es más, no nos vamos a volver a ver nunca. Y dice Luis que este personaje se fue, y él se fue, y nunca los volvió a ver, no le dio ni un peso, ni siquiera un favor, ni un teléfono, absolutamente nada. Y dice él que a partir de ese momento su vida se desbloqueó y se fue a vivir en España y empezó a trabajar allá como actor y le ha ido muy bien. A ver, yo sé que ahora mismo la gente que nos esté escuchando, que esté escuchándote a ti contar esto, vamos, yo te lo he escuchado muchas veces y es que sigo flipando, porque es que es como, pero ¿cómo es posible? A ver, yo sé que mucha gente estará pensando, no, pues ya lo pusieron ahí, pero tú dices, no, pues es que el pasto estaba crecido, ¿vale? No es que fuera, que es la tierra removida o no, ahí tuvieron que, ¿sabes? Se notaba que había pasado el tiempo. No, es que claro, teorías hay muchas. Sus amigos que lo vieron que lo estaban pasando mal y montaron todo Sí, eso para que él, por su gestión, volviera a salir adelante, ¿no? Y salir de ese bloqueo anímico. O qué, ¿no? Pero es que es todo tan extraño. sí. Y yo le pregunté qué pasó, que se había vuelto a contactar al brujo por Facebook, y él dijo, no, no, y él tampoco me dijo nada, quedó ahí. Ahora, claro, uno puede hacer teorías lógicas, ¿no? Los amigos lo montaron, el muñeco estaba enterrado hace apenas 2, 3 meses y el prado crece rápido, todo lo tenían preparado. Pero ¿con qué Ah, intención? O sea, sí, eh, es muy raro, es ¿no? que es muy raro con qué intención. Porque Es si le que es hubieran muy raro. cobrado, uno diría, pues le cobraron, o sea, Claro, lo lo pusieron ahí, el estafaron. tipo mientras cavaba lo puso, se hizo pero el otro estaba ahí mirando atentamente. O sea, es que eso es que es rarísimo. Es que es rarísimo este caso. Sí, y si fuera una estafa o si fuese una estafa, le hubieran cobrado, ¿no? Le hubieran Claro. dicho, este es el comienzo, necesito dinero para limpiarlo o algo así. Pero él me dice, no, nunca me cobraron un peso, nunca. Es más, yo le dije, ¿quiere algo? Y él dijo, no, yo estoy haciéndole un favor y no, y me mandó otra persona que conozco, que está en el Amazonas, y, y nada, chao. Eso es lo más extraño, o sea, uno Qué diría, fuerte. es muy rara la historia, ¿no? Bueno, mira, más rara todavía, porque he dicho que vamos a ir increciendo. Vamos a ir como subiendo de nivel. Más raro es todavía esto que nos vas a contar que, mira, no sé ni cómo explicarlo tampoco, pero tiene que ver con un accidente
una avioneta y un ministro desaparecido. Sí, Mado, es uno de los casos, yo creo que es un caso paranormal. Es uno de los casos paranormales más importantes de Colombia. Y yo creo que conectarlo con la brujería lo hace uno un poco forzosamente por las condiciones, pero yo creo que es un caso de lo que llamarían, y yo lo explico en el libro un poco, visión remota, Visión ¿no? remota. Sí, que tanto buscó Ingo Swann, la CIA, ¿no? La KGB, ¿no? Tenían Ujú. gente buscando la posibilidad de que los psíquicos, de que personas que llamaban sensitivas, podían observar a distancia, podían observar lejos del espacio y del tiempo, donde habían objetos, donde habían bases militares. Se dice que Ingo Swann, que trabajó con la CIA y con la Universidad de Stanford en un proyecto también, alcanzó a dar datos interesantes de bases rusas, soviéticas en su momento, era un psíquico. También se decía que tenían un equipo, ¿no? Y de ahí vienen esas historias, pero nunca se ha comprobado la existencia de la visión remota. Pero este caso sí es muy extraño. Resulta que el presidente en ese momento era Álvaro Uribe Vélez y había un ministro que se llamaba Juan Luis Londoño de la Cuesta. Todo Juan Luis esto Londoño, pasó igual que pasó lo que acabamos de contar de Luis Tamayo. Esto está documentado, esto está súper investigado por Esteban, esto está hasta entrevista. Mucha gente, Esteban acude, entrevista. O sea, esto no es que nos lo está contando, pasó, dicen que dicen, leyenda urbana. Esto pasó. sí, no es que me dijo un amigo, es algo real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el ministro Juan Luis Londoño de la Cuesta, que en su momento era el ministro de Protección Social, iba en una avioneta, en una aeronave pequeña, en un jet, y estaba pasando por una zona de Colombia que es una cordillera, la cordillera central, y el jet se estrella contra una montaña y desaparece. El avión desaparece. El ejército lo busca, no lo encuentran. Lo busca también la guerrilla, lo busca para secuestrar. Claro, se nos cayó el ministro, lo podemos secuestrar. En ese momento secuestraban a personalidades y la guerrilla tenía ahí una columna en esa zona. Incluso alguno de esos guerrilleros llamó a una emisora diciendo que lo estaban buscando. Y nadie lo encuentra, nadie. Con helicópteros nadie lo encuentra. No había drones. Con campesinos buscando entre las montañas nadie sabe. Y entonces la esposa María Zulema Vélez, en un momento como de desesperación, acepta que una amiga de ella traiga un vidente que se va a volver muy famoso, que es de apellido Martí. Y ese vidente se sienta con ella, pide que le traigan un mapa, como una especie de mapa de la zona, y el vidente la empieza a guiar, le empieza a decir que se relaje y la empieza a guiar por la zona para que ella identifique dónde está su esposo. Y ella dice que se ve a sí misma flotando, que se ve a sí misma flotando entre pinos, sobre las copas de los pinos, y ella dice que de repente cuando está ahí flotando, siente algo y ella coloca los dedos sobre el mapa y dice, aquí es, aquí está. Y entonces, en ese momento, llaman a la ministra de Defensa de Colombia, que se llamaba Marta Lucía Ramírez, se llama Marta Lucía Ramírez, que fue vicepresidenta de Colombia. La llama y le dice, doctora, ya sé dónde está. Búsquenlo, por favor, busquen a mi esposo en esta zona, que es en una quebrada que se llama San Joaquín. Inexplicablemente, el ejército le hace caso y en ese lugar encuentra los restos de la avioneta y encuentra los restos del ministro, ya fallecido, había muerto, pero esto es muy interesante, Mado. Ella dice que en algún momento, a una hora específica, 7 de la noche, sintió un frío terrible y dijo, él ya murió. Cuando llevaron el cuerpo a la morgue, cuando llevaron el cuerpo para que se le hiciera la autopsia, los médicos determinaron que había muerto a las 7 de la noche. Pero vamos a ver, o sea, Y está registrado. claro, Y esto es real, o sea, es un caso, y ella sigue diciendo que es así, o sea, que ella lo vivió y que es así. sí, yo sé que, o sea, a ver, es que la información que da es muy precisa, o sea, dice dónde tienen que ir exactamente en el mapa, en la coordenada, vamos, como un GPS,
y todo lo que pasa alrededor de este caso, que es súper extraño también, entiendo por qué este vidente luego se hizo tan famoso y todo eso, es que es demasiado preciso, porque el ejército lo había buscado, los helicópteros lo habían buscado, los conocedores de la zona, los campesinos lo habían buscado, la guerrilla tenía un interés manifiesto en encontrarlo antes que nadie, ¿no? Y va esta persona, la lleva a un estado, también me llama la atención, me llama mucho la atención también de este caso que has contado, que el vidente no es que él diga exactamente dónde está, sino que hace partícipe a su esposa para llevarla como una especie de visualización de viaje remoto a la zona. O sea, es súper, súper extraño porque al final es la esposa quien realiza ese paseo remoto por esas montañas, ¿no? Y dice, aquí es. Y con los ojos abiertos, sin entrar en trance, porque nosotros pues conocemos como antropólogos que hay diferentes tipos de trance, pero ella dice que no entró en un trance específico, que ella simplemente se imaginaba y que de repente se sintió, aquí es. O sea, es algo que es bastante interesante. Y luego, la historia no termina ahí, después van los funerales y demás, y ella después dice que ella siente que él llega a veces y la visita, que ya puede ser algo psicológico, pero ella siente Sí, esto, claro. pero también siente que después de esta experiencia haya una conexión extraña y que entonces ella decide ir hasta Londres, Inglaterra, en búsqueda de un grupo de espiritistas famosos, de estos espiritistas ingleses famosos que tenían que, Cardecianos. eso, de Arthur Conan Doyle, Ok. estas historias famosas de estos mediums tan famosos que hubo en el siglo XIX. Entonces ella va a una sociedad espírita, va a una sociedad de comunicación con espíritus, y ella dice que tan pronto entra a Londres, viaja hasta allá para eso, toca la puerta, abre un hombre, dice ella, un inglés, y le dice, ya sabíamos que tú venías, no sigas, por favor, no te vamos a atender más, pero te tenemos este regalo que es una torta que tu esposo nos pidió que te diéramos, adiós, y le cerraron la puerta. Y ella dice que era asombroso porque era una torta, una red velvet, y dijo, es que esta era la torta que él siempre me regalaba, y siempre era red velvet en todas las ocasiones especiales. O sea, es una historia que tiene ese cierre que me parece realmente extraño. Rocambolesco, o sea, impresionante, impresionante. O sea, ya sabían que venía, la estaban esperando, incluso tenían algo preparado para ella, ¿no? Pues Eso me dice parece. ella, ¿no? O sea, Bueno, puede haber también. muchas conexiones allí, que sean coincidencias, o tal vez un amigo, el amigo que le dio el contacto les dijo que esa era la torta, no tengo ni idea, y ese día estaban ocupados, no tengo ni idea, puede ser, pero sí es una historia bastante, tiene todos estos componentes, ¿no? Que lo hacen de uno de los casos paranormales más fabulosos de Colombia. Yo creo que si lo viera en su momento, no sé, alguien como Iker Jiménez le encantaría hacer una Una especie de crónica sobre esto, un crónica buen sobre ese caso, reportaje, claro. un buen reportaje. Esteban, recordamos a todos los que nos están viendo, oyendo, dependiendo de la plataforma donde nos estén escuchando, que estamos hablando. Yo tengo aquí hasta el marcapáginas edición de lujo de este libro. Y tengo este libro, el libro negro de la brujería en Colombia de Esteban Cruz. Y además tengo la suerte de tenerlo dedicado. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, subiendo de nivel. Esta vez dejo que seas tú quien escoja. No te lo marco yo. Subiendo ya de nivel. En los temas de decir, me da más miedo la persona que la brujería. Bueno, hay un caso que a mí me impactó y que lo he tratado de analizar con más especificidad ahora, que es el caso del sobrino de Pablo Escobar. Y creo que para los oyentes puede ser muy interesante lo que les voy a contar. Pablo Escobar tuvo varios sobrinos, era una familia, digamos, no toda estuvo ligada al crimen, solamente era Escobar y su hermano alias El Osito. El Ajá. resto de la familia no estaba metida con crimen, incluso hay gente que es profesora o hay un Escobar profesor de colegio, otro Escobar que tenía pues sus negocios, nunca estuvieron metidos con el narcotráfico. Y uno de los sobrinos de Pablo Escobar, Nicolás, hoy en día tiene un museo en Medellín
un museo dedicado pues al narcotráfico, pero él dice que es para que las cosas no vuelvan a suceder. Dice él que ese museo se construyó en una casa que era de su tío, de Pablo Escobar. Y él dice que varias veces cuando estaba allí le pasaban cosas muy extrañas. Por ejemplo, él afirma que cuando estaba en la casa veía una sombra. ¿Qué pasaba? Una sombra. Ajá. Por las Y paredes o por las paredes. por las paredes. Y era una sombra que al comienzo él decía, pues es un perro que pasó, porque tenía varios animales, una mariposa, porque Medellín es tropical, está lleno de insectos, ¿no? Entonces una mariposa que pasó frente al bombillo, decía él. Pero con el pasar del tiempo le pareció aún más fabuloso porque él dice que empezó a ver que la sombra tenía silueta, tenía forma humana, que la sombra ya no era simplemente una sombra que cruzaba por la pared, sino que la sombra se veía incluso con la forma de un hombre, dice él, de un hombre. Y entonces después aparecieron más sombras, dice él, que apareció un niño, que apareció una mujer, y que las sombras siempre se movían por las paredes, lentamente, caminaban, marchaban, y de repente entraban y desaparecían en una esquina. ¿Y solo las Entonces, veía él? sí, él dice que las vio también su hijo, Ah, ok. y que incluso sus empleados decían que era común ver esta sombra. O sea, los empleados decían, aquí pasa algo raro, Nicolás, porque pues él tiene empleados, es una casa grande, imagina una mansión. Entonces los empleados le decían, no, pues, era una casa de Pablo Escobar, o sea, tenía que ser una casa gigantesca, lujosa. Entonces él Del dice, patrón del mal, de pocas, claro, no lo hemos aclarado, pero es que nos cuesta pensar que haya gente entre la audiencia que no sepa quién es esa figura en Colombia y en el mundo, porque es mundialmente conocido. entonces Pablo Escobar tenía esta casa, que además yo fui hasta esa casa a hacer la entrevista. La casa tiene una quebrada, que pasa un pequeño riachuelo, y tiene un jardín donde hay tortugas, un jardín muy grande con árboles, o sea, es una casa grande, ¿no? En Medellín, en el poblado. Él tenía Entonces, multitud de casas, propiedades lujosas. no solo en Colombia, sino, o Ujú, sea, dice que en Panamá, en Ecuador, hasta en Miami, ¿no? Hay una casa famosa de Pablo Escobar que le llaman la Casa del Diablo, le decían la Casa Rosada de Miami, ujú. donde supuestamente también se veían espíritus y había sectas. Bueno, el caso es, ve pasar estas sombras, las ve cruzar, las sombras desaparecen siempre en el mismo punto, y él dice que aprovechó un día en que su familia se iba de paseo y se quedó solo, y con un obrero, con su mayordomo, Nicolás, fue con un martillo y un cincel y dijo, voy a ir a donde las sombras desaparecen. Y empezó a golpear, dice él, duro, muy fuerte, y él dice que cuando dio el primer martillazo, el clavo o el metal con el que estaba abriendo entró completamente, y él dijo, aquí hay algo raro, y empezaron a tumbar más, y encontraron una habitación oculta, una habitación secreta, aquí le llamamos a esto una caleta. Sí, una eh, caleta. ¿Qué es se llama una caleta? Explícalo. el narcotráfico, sobre todo el anterior narcotráfico, el de los 80 y 90, pues ellos tenían sus casas y sus propiedades y vivían allí. Hoy los narcotraficantes son un poco diferentes, pero el narcotraficante de hoy se mueve constantemente, está en otros lugares, En no se zonas queda. francas, ¿no? Pero en aquella época no tenían tanto miedo y vivían de forma ostentosa y él incluso llegó a estar en en la investidura de la presidencia de Felipe González, ¿no? De apostar por proyección política, era una persona que era un intocable prácticamente, en un momento dado lo fue. Y tenían sus fincas y todo el mundo sabía, esta finca es de Pablo Escobar, esta casa es de Pablo Escobar. Hoy en día los narcos son más invisibles, ¿no? Se esconden. Nadie Ujú, sabe ni siquiera cómo se llaman, ¿no? O sea, exacto. ya sabíamos quién es Pablo Escobar, el Mayo Zambada, sabíamos quién es el Chapo, pero las nuevas generaciones no tenemos ni idea quiénes son, ¿no? O sea, Claro, tienen un perfil bajo, totalmente diferente. pueden vivir en un apartamento de clase media, pero son narcotraficantes. Bueno, el caso es que Nicolás rompe la pared porque se da cuenta que está vacía y encuentra uno de esos escondites que hacían en sus casas los narcotraficantes. Y al romper, descubre con una linterna y se da cuenta que adentro hay un baño con ducha que nadie ha usado hace mucho tiempo,
Y hay algo que es realmente sorprendente según él, y es una especie de olor a muerte. Él dice, yo rompí eso y salió un aroma como si hubiese un muerto adentro. Y él queda impactado. Entonces terminan de romper y él dice después que el olor viene de un costal, de un saco, que en su interior, según él, tiene billetes que se han podrido. Y él dice que una frase que me pareció muy fuerte, dicho de un familiar de un narcotraficante, que es la siguiente. Dice él, los muertos y el dinero cuando se pudre huelen igual. Porque el dinero también cuando se pudre va directo al infierno, dice algo así. Entonces, cuando saca este bulto, este fardo, este saco, dice él que encuentra billetes podridos, llevaba esto 30 años ahí, que encuentra oro, piezas de oro, y que encuentra una máquina de escribir y otros objetos. Y dice que desde entonces nunca volvió a ver esas figuras que se metían por la pared. Entonces, ¿qué es lo que se dice en la brujería en Colombia? Que muchas de estas caletas están rezadas, que tienen como un conjuro de protección, que muchos de los narcos antiguos le pedían a los brujos que hicieran que las caletas también fueran protegidas espiritualmente. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Pues lo hacían de alguna manera haciendo que espíritus de muertos, como la brujería, cuidaran, se volvieran custodios de esas caletas. Entonces lo que ellos hacen es una oración, dejaban al estilo como una reliquia, un huesito de un dedo de un difunto, y le pedían al fantasma que cuidara, al espíritu que cuidara esa caleta. Entonces, para Nicolás y para muchos, lo que vieron son esos espíritus que habían estado ahí protegiendo, pero que como él era el sobrino, esos espíritus lo estaban guiando para decirle, aquí tu tío te dejó esto, o aquí hay algo que dejó tu tío. Y lo que él dice es que esas sombras lo llevaron a encontrar eso. ¿Cuántas caletas quedarán todavía de Pablo Escobar que la gente anda buscando todavía? Creo que a las 3x2 amanece una caleta por ahí de billetes podridos, pero una caleta es eso, en Colombia, un lugar, o sea, como un tesoro escondido. Normalmente en el contexto en el que está hablando Esteban, pues tiene que ver con caletas llenas de billetes, ¿no? Fruto del tráfico de drogas, ¿no? Pero fíjate, me llama la atención por qué la habitación, o sea, por qué la habitación de la caleta era un baño. Lo que él dice es realmente que adentro de la caleta era un espacio pequeño y que tenía un baño. Y él dice que tenía un baño porque generalmente los narcos pensaban que en cualquier momento podían o necesitaban ocultarse durante días. Y que para ocultarse durante días había que tener un baño, ¿no? Entonces dice, adentro había un sanitario, una ducha y Y un papel espacio. higiénico para el apocalipsis. Claro, es como una suerte de búnker, ¿no? O sea, de habitación del pánico, para entenderlo. Es una habitación del pánico de narcos, eso es lo que es. Ok. Esas habitaciones secretas que los gringos tienen cuando tienen casas grandes y mucho dinero y sienten que en cualquier momento vienen a robarlos, entonces se meten en la habitación del pánico, ¿no? Bueno, quienes hayan visto la serie Narcos, yo que me vi la temporada que tenía que ver con el cartel de Medellín y tal, también habrán visto, ¿no? Esas escenas en las que se esconden en esos, ¿no? Que cuando van los de la DEA de Estados Unidos, tiran paredes intentando buscar esas habitaciones secretas, esas caletas y todo eso. Impresionante, o sea, me llama la atención que él decidiera tirar la pared justo en el sitio en el que emergían o por donde desaparecían esas sombras también, ¿no? Es muy curioso y muy llamativo. En un principio, cuando lo estabas relatando, estaba pensando que todo esto tenía que ver con los espíritus, espectros de almas torturadas, ¿no? Maltratadas en algún momento por Pablo Escobar, ¿no? Por otras historias, ¿no? Que también tienen que ver con sombras y donde finalmente se ha ido a excavar del lugar donde emergía la sombra y han encontrado huesos y cosas así, ¿no? Pero no deja de ser sumamente llamativo. Esteban, psicópatas, estafadores y brujos asesinos. Hay muchos casos ya ya no de casos de brujería paranormal,
sino de casos que dan realmente más miedo. O sea, los que hemos visto son más casos similares a reportajes paranormales. Vuelvo a decir, yo creo que a muchos de los que investigan esto les encantaría esos casos porque conectan lo paranormal con la brujería, ¿no? Pero hay algo que da más miedo, que son estas conexiones reales entre, escuchen muy bien, que eso es bastante interesante, entre el crimen y la brujería. Y hay unas conexiones ahí realmente asombrosas que tienen que ver más con estafadores, con criminales, con asesinos, que utilizan, y esto es muy interesante, que utilizan las creencias de las personas para hacerles daño. Entonces yo encontré 3 casos que me llamaban mucho la atención, también que eran muy simbólicos. Uno en una zona rural, en un campo, en un lugar alejado, entre las montañas, donde vive una familia. De pronto llega un tipo vestido de blanco, les dice que él es un enviado, les dice, soy el enviado. Ellos dicen, ¿qué es lo que pasa? Y le dicen, es que sus vecinos los odian y les han hecho brujería. Entonces yo voy a decirles cómo quitarse esa brujería. Entonces les obliga con el tiempo, los convence a hacer rituales, y rituales realmente terribles. Los obliga a cometer incesto entre ellos, los obliga. No, Y sí, sí, les dice, para limpiar la brujería, los padres tienen que estar con las hijas y los hermanos con las hermanas, y bueno, y un montón de cosas terrible. terribles. Después les da como una especie de torta de barro, de greda, revuelta con plantas como la escopolamina, que digo, con sustancias, que hacen que Burundanga, más conocida en burundangas España. hacen que la gente pierda la voluntad. Entonces le dan eso, los somete a ayunos, los hace hacer oraciones por la noche, y al final, y esto es real, llega la policía porque los vecinos dicen, miren, algo raro pasa allí debajo de un árbol donde está esa familia, y cuando llegan allí encuentran que varios de ellos ya han muerto, sobre todo las mujeres mueren, y el enviado les dice que no las deben tocar, que las deben dejar debajo de un árbol, y ellas quedan momificadas. Entonces esta familia va donde las momias, las adora, porque piensa que en cualquier momento van a revivir. Pues estas personas les lavaron el cerebro, un tipo que dice que es brujo, hace que esas mismas personas, entre ellos, tengan abusos en una familia misma, y hace que algunas mueran de inanición y que los familiares mismos momifiquen los cuerpos de sus madres y hermanas. Es muy extraño, es un caso realmente retorcido, un caso criminal que yo encontré, que muchos consideran y llaman la mazamorra mortal. La mazamorra mortal, la mazamorra, que es una, bueno, pues, ¿cómo lo diríamos? Una comida, un dulce La típico, sopa, una es, sopa. este caso es una sopa. Entonces, claro, hace alusión a la sopa de greda que les daban, ¿no? Pero bueno, es que aquí también entra en conflicto un poquito el tema, ¿no? Del debate polémico de qué es más peligroso, el brujo o el que creen los brujos, ¿no? La Claro. superstición, casos de... también, ¿no? Lo hemos comentado a veces. Esa mujer que en pleno 2012, siglo XXI, fue acusada de brujería en un pueblo de Medellín, en Santa Bárbara, y le prendieron fuego, pero como si estuviéramos en la Edad Media o en la Edad Moderna, ¿no? Porque otro brujo había dicho que ella era una bruja y estaba metiéndose en los sueños de esas chicas, ¿no? Que decían que soñaban con esa mujer, y los vecinos, totalmente histéricos, en un ataque de histeria, la sacaron de los palos de su casa con todas sus pertenencias, que además dijo el brujo que había que hacerlo así, y le prendieron fuego en la calle. eh, la mujer ardió viva, pero vamos, o sea, es como, qué peligro, ¿no? Como la Edad Media, o sea, Como en la Edad Media, o sea, igual, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar el clima de y yo creo que histeria. detrás de esas creencias histerias, y yo creo que muchas veces en los lugares en donde no hay un sistema de justicia eficiente y un sistema de educación eficiente, suceden cosas como estas, ¿no? Que la gente cree porque pues crece más dentro de la superstición
que en La Razón. Contra la magia negra y el horror en La Noche de Brujas. Sí, Naren Dayarnani es otro actor. Naren Dayarnani es un actor colombiano era un galán de telenovelas, eh, y fue muy conocido por dos o tres series que en su momento fueron muy famosas. Y Naren trabajó en Telemundo, en Miami, incluso en Turquía. Lo conocen porque las novelas las pasaban allá. Y él dice que de un momento a otro empezó a vivir situaciones inexplicables. No volvieron a contratarlo, quedó en la ruina, lo estafaron, se metieron en sus cuentas por internet y le quitaron todo. Y él empezó después a sentir problemas físicos. Dice él que iba caminando por la calle, cuando nunca había tenido problemas, cuando él era deportista, iba caminando por la calle y de repente sentía un dolor en la espalda y quedaba quieto. Iba al médico y le decían, tiene un disco que se le salió. Y después va a jugar fútbol, dice él, con apenas 30 y algo años, y cuando está jugando siente un dolor en su ingle, lo llevan al médico, el médico lo toca en el hospital, se da cuenta que tiene inflamado un testículo y dice él que tan pronto lo tocan explota frente a todo el mundo y queda ¿El sangre en testículo? la... ¿El Sí, testículo? sí, que su testículo explota frente a todo el mundo, que queda sangre en las paredes, que él cuenta eso, que él no sabía por qué le pasa eso y que quedó así, que él quedó así muy mal y que cuando lo tiene en el hospital, después de que pasó eso, el médico le hacía exámenes y le dicen es que no le sale infección, no le sale nada, no tenía un tumor, no sabemos qué le sucedió, pero usted tiene una serie de problemas físicos y lo dejan internado un mes. Durante ese mes le hacen exámenes y una vez el médico le dice, parece que usted tiene cáncer. Y él dice, no, pues cáncer terrible. Y después el otro dice, no, es que el examen no sé por qué me sale que usted tiene cáncer, pero ya hacemos otro y no tiene nada. No hay tumores, no hay nada. Después dice, el médico le dice, usted tiene VIH. Entonces él dice, VIH. Queda muy asustado. Y después le dice, no, la prueba falló, vamos a hacer otro y no tienes nada, no tienes VIH. Al final le dicen, en algún momento él me lo dice un poco gracioso, me dice, yo estaba desesperado hasta que el médico me dice, vea, la última prueba, los últimos análisis nos dicen que usted tiene cáncer y además tiene VIH. Y él dice, no, tengo cáncer y SIDA, o sea, algo así él dice. Y al final le vuelven a hacer las pruebas y no tiene nada. Entonces dice, esto es muy raro. Uy, qué Sale del raro. hospital, sale del hospital, no tiene nada. Y en una historia muy similar a la que contábamos a la primera, él dice que empiezan a buscarlo por redes. Y le empieza a decir una chica que vive en Medellín, Naren, yo sé que te hicieron brujería. Sé que te hicieron brujería. Y él dice que tan pronto la chica le dice eso, le dice además, hice algo para limpiarte. Dice él que cuando dice eso, se desbloquean un montón de mensajes que estaban ocultos en Facebook, que el computador se vuelve loco, dice él, que empiezan a salir mensajes que estaban atascados de personas que le ofrecían trabajo, de personas que lo estaban buscando, pero antiguos que ya no servían. Y dice, aquí hay algo más. Entonces él se contacta con otra actriz colombiana, con una actriz colombiana que vive en México, que se llama Tania Robledo, que le va muy bien allá, muy famosa, y le dice, Tania, tengo este problema, y ella se reúne con un grupo de mujeres que hacen oración a la Virgen de Guadalupe y hacen una videollamada. Dice Naren que durante la videollamada las mujeres empiezan a rezar con una imagen de la Virgen de Guadalupe y en algún momento las mujeres se quedan quietas observándolo y le dice que tiene un demonio en el hombro, que le han puesto un demonio en el hombro y una de esas mujeres entra en pánico y le dice no podemos hacer nada y se van llorando y lo dejan abandonado y cortan la Que se comunicación. van llorando. Sí. Que dicen que Pero bueno, eso es lo más desangelado que se pudo quedar el tipo de decir, no tienes remedio, y se van todas llorando. ¡Qué película de terror! sí, es O sea, a mí me hacen eso y ya me matan en vida. un grupo de mujeres seguidoras de la Virgen de Guadalupe que dicen que ven en el video que él tiene un demonio sentado en el hombro o agarrándolo del hombro, que según él le llaman un secuaz del demonio, Sí. no de los secuaces. Ok. Hacen esas oraciones y dicen no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ya te agarró un demonio,
no te pusieron un muerto, porque dicen que los brujos invocan un muerto, un difunto, para atacar a alguien. No, dicen, este brujo invocó algo más poderoso, algo que no tiene nombre. Le dicen así, el brujo que lo atacó a usted no invocó a un muerto, ni le hizo un hechizo, invocó una entidad poderosa, que no podemos hacer nada. La señora se van, dice él que en toda su tragedia se va a vivir a Chile, y en Chile entonces, mediante internet, la misma chica que lo ha contactado dice que le va a hacer una limpieza, no le cobra nada, tampoco, es un caso muy extraño porque uno diría lo están estafando, no le Ajá. cobran ni un peso, dice la chica que hace un ritual y él dice que de un momento a otro todo se destraba y su vida mejora después de ese ritual, le empieza a volver a salir trabajo y ya no tiene problemas. Y los problemas físicos que se empiezan a mejorar. Qué raro. Es otro de estos casos O extraños. sea, o sea, es que me parece súper raro también. O sea, qué raro. O sea, no se llama Darén, se llama Daren. No, o sea, Naren, se llama Naren, Naren. Naren, no es Naren, Naren, es Naren. sí. Pero qué raro. O Naren sea, Dalyarnani. qué raro. Que seguramente lo hemos visto en un montón de telenovelas que alguna vez han pasado por España, como muchas telenovelas que ponían colombianas y bueno, y siguen. Seguramente a todos nos suena igual que Luis Tamayo y estamos pensando, oye, esto no lo sabíamos, pero qué raro, ¿no? Es que es muy extraño también que le sacaran los médicos todos esos problemas de ahora sí, ahora no, ¿no? Que cuando hablara con la chica se desbloquearan todos esos mensajes, que tampoco le pidiera nada. Es extraño, es bastante extraño también, pero Él pues dice yo que no en sé. algún momento le dijeron que había una mujer que le había hecho brujería, que había sido su pareja. Él no creyó y él asegura que fue, que la confrontó y que ella le dijo, sí, yo te hice brujería, perdóname. Ah, Después de sí, o sea, o sea, se lo confesó la persona que dice que se lo hizo. sí, él dice que la hechicera, la maga blanca, la que le hizo la limpieza, le dijo, fue una mujer de tu pasado que te hizo brujería. Entonces él dijo, voy a llamar a todas las mujeres que pueda de mi pasado y les voy a De preguntar. verdad, o sea, de verdad, fue a hacer la investigación. Sí, y le dijo a ella, y supuestamente la que le hizo brujería le dijo, sí, yo te lo hice, perdóname. Ostras, perdóname, de poco se lo lleva al otro barrio. Madre mía, o sea, qué fuerte, qué fuerte. Estamos, yo estoy aquí flipando esta noche. Eh, quiero pasar a hablar de un tema que a mí también particularmente me impactó mucho, que tiene que ver, pues, de verdad, no sé cómo te metiste ahí y no sé cómo conseguiste ese testimonio tan, o sea, esto es de novela de Gabriel García Márquez, lo que nos va a contar ahora mismo Esteban. Esto es el realismo mágico de Colombia. Esteban hablando con una persona que le está contando algo que tiene que ver con una cosa que se llama unto de muerto. Sí, la manteca de muerto, ¿Qué es eso? en la Edad Media se usaba mucho también en Europa ¿Mm? y se acusó muchas veces a los judíos de querer robar la grasa de los niños, Los por ejemplo. sacamantecas. Sí, es que se creía en la Edad Media que la grasa humana era poderosa Ajá. mágicamente. Y tenía O sea que propiedades para quitar la tisis, para muchas cosas. Pero en pleno siglo XX lo encontramos en Colombia y los tarritos de unto se venden en ciertos. todavía, incluso hay marcas comerciales que se consiguen en internet que no lo son cremas normales, pero el título, el nombre de la crema no es Nivea, ni Ebel, ni Clarence, ni nada de esto, sino es manteca de muerto, así se llama la marca. Entonces Porque no es dicen que grasa de te muerto. pone la piel, que te rejuvenece, que te vuelve joven, ¿no? Y lo cierto es que esto tiene un mercado y hay gente que se toma muchas molestias, o sea, tiene su mercado, tiene su demanda en conseguirla, pero ¿de dónde la sacan? Exacto. En el centro de Bogotá hay una zona en donde históricamente estaba el anfiteatro. Ujú. Entonces, las morgues, ¿no? Los anfiteatros, lo que llamamos entonces los tanatólogos trabajan allá, los médicos forenses, por las autopsias.
Los médicos forenses tienen como un ayudante, que es como la enfermera cuando son vivos. Hoy en día son gente que estudia, pero en su momento en Colombia eran cualquiera que necesitara trabajo. Entonces, como no, nadie quiere hacer ese trabajo. Entonces, eran personas muy, muy pobres que necesitaban que comer, les pagaban muy poco. Pues imagínate lo que será acompañar a un médico forense a hacer prácticamente todo, porque él es el que abre los cuerpos aquí en Colombia, el que lo ayuda, se le llama disector de cadáveres. Estos disectores que ni siquiera habían estudiado la escuela, que llegan a Colombia de las montañas, empiezan a trabajar en eso y les pagan muy poco, pero como aprenden de anatomía, pues se vuelven masajistas. Entonces, al lado de la anfiteatro había un montón de locales de sobanderos, con Sobanderos, que es muy sí, común. masajes antiestrés, masajes cuando hay una torcedura, masajes cuando hay alguien que tiene, digamos, un espasmo muscular, ¿no? Entonces tú dices, ay, tengo un espasmo, la ciática, no sé qué más, al sobandero. No pagaba a la gente médico, no tomaba medicina, sino nada en naproxeno, sobandero. Entonces, estos sobanderos se vuelven famosos en eso y empiezan también a comercializar cremas y se vuelve famosa la manteca de muerto. Entonces, la manteca de muerto es un unto mágico para muchos que evita las arrugas y que además rejuvenece. Entonces, lo buscan muchas personas. ¿Cómo lo hacen? Pues con grasa humana. Entonces, ellos dicen que sacan un poco de grasa humana y hacen un procedimiento que se llama la fritada. Acá le llaman fritar la grasa. Y es realmente mezclarlas con elementos con los que se hacen las cremas normales. Lo interesante es que este elemento no solo se usa para esas cremas, que van a ser como una especie de pociones, ¿no? Rejuvenecedoras, eh, untos, mejor, rejuvenecedores. Más allá de eso, hay gente, y esto es muy loco, que cree que esa manteca tiene poderes mágicos para la brujería. Entonces también se los buscan y hacen velas, cirios, ¿no? Negros, veladoras, que les echan anilina y realmente tienen grasa de un ser humano vivo, que murió. Grasa humana, pero una vela, un cirio. Recuerden que en el pasado las velas eran de cebo de res, hace apenas 80 años. Esto es vela de cebo de humano. Entonces las encienden para hacer brujería, para invocar almas, los brujos negros, ¿no? También los brujos blancos, para limpiar. Porque creen que el espíritu del muerto, la energía del muerto, que está en el más allá, viene para acá y ayuda al oficiante, ¿no? Al brujo. Entonces, lo que cuentan ellos es eso, y hay unas historias fabulosas que contaban, que yo quedaba asombrado, todavía las cuentan, son cosas como, por ejemplo, que te dicen, no, yo estaba allí y de repente llegaron allá y me dijeron, necesito un litro. Un litro de grasa es mucho, no Dios me mío. importa, tomen toda la plata que quiera, pero quiero un litro. O había gente que llegaba y decía, ¿para qué la quiere? No, es que quiero hacer un cirio gigante para poder hacer una brujería. Entonces sí, hay muchos elementos, incluso hablan de gente muy famosa de la farándula que busca esas cremas para tratar de retrasar su envejecimiento, ¿no? Que todos los dermatólogos dicen que no es muy apropiado usarlo, ¿vale? Porque saben que existe, porque pues puede provocar alergias y no ser tan bueno para la piel, sino absolutamente dañino. Pero fíjate, aquí, en este libro, están las confesiones, los relatos, los testimonios de esas personas también que se dedican a hacer eso. Que Esteban lo tiene aquí, en este libro. Y de verdad, para mí fue como leer una novela. Yo decía, no puede ser, no puede ser. Yo decía todo el rato, o sea, cómo llegaron a eso, o sea, cómo la vida los fue llevando. Es que es casi, o sea, hacer eso. Y yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. O sea, será otra cosa, no, mentirán, se lo estarán inventando para que, hasta que te encuentras con investigaciones periodísticas, como hizo hace unos años Caracol Televisión, sobre el cártel de los muertos, sobre el tráfico de cadáveres, sobre cómo muchos de estos cadáveres que van, que roban en los cementerios, están destinados en su mayoría a ser vendidos por partes, ¿no? Para toda suerte de rituales.
No, tenemos unos casos increíbles también sobre, ¿no? También recordarás en la Universidad Libre de Barranquilla ese reciclador que iba por las calles que salvó la vida eh, cuando lo iban a descuartizar prácticamente eh, para la Facultad de Medicina, ¿no? De estas cosas que te crees que solo pasan en películas y gracias a que él escapó se destapó toda esa trama y toda esa red y todo ese escándalo, ¿no? Casos tenemos para partir un tren, ¿no? Pero me gustaría que fuéramos a uno de los casos que yo creo que más ha impactado en la memoria histórica de Colombia, el caso Colmenares, ese capítulo que tú titulas Noche de terror, noche de horror, horror en la noche de las brujas. El caso Colmenares es uno de los casos más extraños de Colombia. Es un caso que llamó mucho la atención porque un estudiante, para contarlo así muy rápido, hace ya más de 10 años, un estudiante de una de las universidades más prestigiosas del país muere debajo de un puente en una zona de personas que tienen mucho dinero. Y él había ido con unas amigas de fiesta, se había ido a bailar, se había ido de fiesta, y de repente ellas dicen que él salió corriendo y se lanzó de cabeza y falleció, que ellos no vieron, que lo buscaron y no lo encontraban. Todo el tiempo en nuestro país se ha dicho que ellas fueron culpables, que realmente es un misterio, es uno de los misterios criminales más grandes que hay. El caso lo acabaron de reabrir. Lo cierto es que es la madre de él, después de que se hace el sepelio, las honras fúnebres, después de que lo entierran, la madre de él dice que él se le aparece en sueños y le dice, me mataron, a mí me hicieron daño y el, las pruebas están en mi cuerpo. Entonces ella dice que entra en contacto con una vidente también, con una vidente, y la vidente le dice, su hijo se está manifestando y le está pidiendo justicia. Ella contrata a un médico forense que saca el cuerpo del muchacho y encuentran que tiene una fractura en la cabeza, un golpe muy fuerte acá, en esta zona, y entonces algunos médicos forenses dicen, eso fue un botellazo, fue una pelea, y ocultaron el cuerpo y simularon que había muerto, o sea, realmente no murió por un accidente, sino fue una pelea. Dice ella que en sus sueños vio que él le indicaba que en el cuerpo estaba lo que había pasado. Con el tiempo, esto pasó además, y esto es muy loco, pasó durante un 31 de octubre en un día de Halloween. Y La él, noche de y las él, brujas. la noche de las brujas, y él esa noche se disfrazó del diablo. Y hay fotos antes de la muerte donde él sale disfrazado de diablo y de demonio. Es más, la mamá no quería que él se disfrazara de demonio, quería que se disfrazara de otro personaje. Y él insistió, insistió, y ella le dijo que por favor no lo hiciera y él se disfrazó de demonio. O sea, es una historia que tiene un montón de tintes. No te Ajá. disfraces de demonio, sales el 31 de octubre, el cuerpo desaparece, lo entierran y después aparece en los sueños diciendo me mataron, encuentren aquí en mi cuerpo dónde está y encuentran efectivamente la fractura en el cráneo. La sentencia al final dijeron que eran inocentes todos los acusados, pero que sí había pruebas de que tal vez había sido un homicidio y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. Entonces es una de las historias más extrañas que hay en el crimen colombiano, ¿no? O sea que el forense certifica que esa fractura que él tiene no es del puente de la caída, sino que es de un golpe con un objeto pues, Contundente. contundente, como puede ser. Eh, yo quería que trajeras este caso porque me interesa mucho pues, las personas que nos estén escuchando, oyendo, el tema de los fantasmas que resuelven su propio crimen, como en la película Ghost, ¿no? Hay un especial en YouTube que está ahí colgado, que hicimos hace poco en un podcast que es sumamente revelador sobre este tipo de casos y algunos realmente impactantes y que lograron reabrir casos por sueños, por apariciones espectrales, por posesiones, como en la película Ghost, ¿no? Del espíritu de la persona eh, en el cuerpo de una amiga, le dijo, me hicieron esto, esto, esto y esto fue así, y la policía fue y efectivamente comprobó todas y cada una de esas cosas. Y, y me parece, pues,
no tiene tanta conexión con el tema de la brujería, pero sí quería que lo contaras porque es un tipo de fenomenología que es más común de lo que parece y me parece también interesante, ¿no? Este tema. Creo que hay una serie en curso o lo han hecho o algo así, me suena a mí de este tema. Hay una Eh, serie en Netflix del en crimen. Netflix o algo de eso, ¿no? Sí. Eh, y en definitiva, pues no sé, me imagino que algún día tal vez si alguien confiese, si alguien, ¿no? Algo, ¿no? Se logre descubrir y destapar lo que realmente pasó esa noche, que realmente solamente lo saben los que estaban allí. Esteban, tú como antropólogo, como persona con una mirada privilegiada en torno al fenómeno de la brujería, no solamente como persona que ha investigado, que se ha entrevistado, que ha divulgado el misterio, gran divulgador del misterio, sino como antropólogo. ¿Qué es lo que más te fascina? ¿A qué conclusiones a nivel de mente? ¿A qué reflexiones sin camino de vuelta? ¿Cómo te ha cambiado a ti esta investigación? Yo creo que me ha llevado a pensar en que en todos los estratos sociales, como decimos acá, no importa que seas médico, no importa que seas alguien que nunca ha estudiado, que vivas en el campo, no importa que seas presidente, no importa nada de esas cosas, yo creo sinceramente que todos los seres humanos estamos diseñados para creer en la magia. O sea, nuestro cerebro está hecho para creer en la posibilidad de que se pueda transformar la realidad a partir de hechizos, oraciones. Creo que todos estamos diseñados para eso. Es algo que está es más fuerte a veces la magia que la razón y estoy seguro que eso es así y por eso es que creo que es una experiencia netamente humana la creencia en la magia, en lo sobrenatural, ¿no? Y creo que estos casos lo demuestran. Y eso es lo que yo creo que me quedó de esta investigación. Pues Esteban, sí, como siempre, un placer estar contigo. Sabes que pues eres para mí un gran amigo, sobre todo, por encima de todo, lo primero es que eres para mí un gran amigo, Ay, gracias. que te admiro muchísimo, que, que hemos pasado siempre buenos momentos juntos, de la mano del Sí. misterio, de la mano del misterio, pero también en otros ámbitos personales de la vida, que eres un gran investigador riguroso, que tienes un talento especial también para divulgar y para encontrarte con este tipo de historias y que estás haciendo un trabajo extraordinario a la hora bueno, de poner Colombia en el mapa de las investigaciones del misterio, que al final son una excusa muy buena y muy bonita, patrimonio oral de la cultura y de la humanidad colombiana, para divulgar un cachito de antropología también, ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a estas cosas. Así que agradecerte tu presencia aquí esta noche, recordarle a todo el mundo que este título, El libro negro de la brujería de Esteban Cruz, que tiene otros títulos también muy interesantes, por favor vayan, búsquenlo en las redes sociales, síganlo en Instagram, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden buscar como @Cruz Escribiente, así me llamo yo, @Cruz Escribiente en todas las redes sociales, ahí me pueden buscar. Y nada, Mado, tú también eres, yo te admiro muchísimo, muchas gracias inmensas por todo tu apoyo, tu ayuda y un honor estar en tu podcast. No me voy a despedir sin recordarle a las personas que nos están viendo que tienes dos canales de YouTube, uno que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Impresionante, impresionante. Ahí para ponérselo, para escuchar, para dejarse sumergir sugestivamente en esas atmósferas y esos casos esas entrevistas que tiene Esteban Cruz. Y un video podcast también en YouTube que se llama El Video Podcast Paranormal de Esteban Cruz, que también es como un formato de entrevistas muy atractivo, que has hecho el programa más allá, que la gente te busque, ¿no? en Red Más, en el canal Red Más, y que también busquen ahí todo lo que tienes. Que te sigan, que te busquen, que de verdad yo también te voy a etiquetar aquí en la descripción del vídeo para que te puedan encontrar fácilmente. Mil gracias, Esteban. A ti, Mado, gracias por todo. Chao, chao, chao.